Era el año 2013 y había una reunión de las Américas que justamente en estos días se está dando en Panamá. Sí, en Panamá, en esta semana que pasó. Pero en esa ocasión, la reunión me parece fue en Venezuela y Hugo Chávez estaba de presidente de Venezuela y estaba con vida, todavía estaba saludable. Y Barack Obama estaba terminando su primer periplo como presidente de los Estados Unidos, su primer periodo de 4 años. Y en una conferencia, en una reunión, Hugo Chávez se acercó a Barack Obama y le dio una copia de Las Venas Abiertas de América, de Galeano. Supongo que estaba en inglés, me imagino era una copia en inglés, exactamente, ahí está. Y hoy yo le tengo mucho miedo a su esposa y sus fotos porque es impresionante, es como los Kinsal rusos, o sea, hipersónicos y directo, como centímetros de distancia. En error. Bueno, Hugo Chávez le entrega este libro a Barack Obama mostrándole que América del Sur ya no era lo mismo y que los estadounidenses tenían que adaptarse hacia las condiciones de lo que significaría desde esa época para adelante América del Sur con su relación a Norteamérica. No creo que Barack Obama haya leído el libro. De hecho, la manera como ve el libro, yo me acuerdo de esa ocasión en que Obama, todavía supuestamente joven, yo no sabía en esa época que era su padre ex agente de la CIA, que Barack Obama trabajaba para la CIA desde toda su vida y que toda su relación de vida era en base a la inteligencia de Estados Unidos. Yo no sabía que no era un político, sino un creado por el Deep State, como le dicen en Estados Unidos. Pero bueno, creo que el golpe de Hugo Chávez en ese momento era justamente decirle, ¿sabe qué? Ya aprendimos la lección y no queremos repetirlo. No queremos repetir nuevamente lo que nos pasó con Europa, ahora con Norteamérica. Lo vimos con Norteamérica muchos años, pero ya no lo queremos hacer. Qué pena que eso le causó, yo tengo mis teorías, no las voy a decir ahora, pero eso le causó una persecución tenaz a Hugo Chávez. Empezó el golpe blando y también el golpe duro contra él y llevando incluso hasta morir, ¿no? Y ustedes saben qué es lo que ha pasado con Venezuela durante todos estos años, con toda la persecución que ha tenido ese país, el bloqueo, las sanciones financieras, la retención de sus fondos internacionales, el oro en Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Los imperios, el imperio anglosajón sobre todo, no, no está dispuesto todavía a otra realidad planetaria, a otro mundo, a otra sociedad, a otro sistema de vida en el que seamos países en igualdad de condiciones, en donde impere el diálogo y la diplomacia en vez de las bombas, los portaaviones y los misiles nucleares. Ese imperio es capaz de decir, hace unos pocos días, Boris Johnson dijo que sin ninguna autorización de la OTAN, ellos estaban dispuestos a enviar, a utilizar bombas atómicas contra Rusia. Si Rusia, una potencia militar de toda su historia, que incluso la cultura china tiene un dicho que con los rusos, que cuando preguntan quiénes son los rusos, ellos dicen buenos guerreros. Si el imperio anglosajón no le tiene miedo a Rusia y le busca la pelea siempre, continuamente, imagínense de nosotros que los latinoamericanos tenemos una cosmovisión muy, muy, muy familiar, muy pacífica. Nosotros no somos guerreristas por naturaleza. Nosotros no invertimos nuestros recursos en crear armas de destrucción masiva, no tenemos en la historia ese tipo de condiciones, excepto la Argentina, que durante la guerra inventaron un misil, el Cóndor, que después desmantelaron, destruyeron en la época de Menem, pero esa fue una necesidad que tenía ese país y que al haber sido, como dijimos hace unos días atrás, que había sido que Francia, que le dotaba de armamento, le quitó, ellos copiaron, como muchos países, no digamos nacionalidades, copiaron la tecnología, hicieron ingeniería inversa y crearon su propio misil tierra-aire como para poder defenderse
con la invasión del Imperio Británico. Porque hay que decirlo, Argentina, bueno, Galeano proviene, yo tengo parte de mi familia que es del Uruguay. Hay muchos escritores en el Uruguay, pero Galeano en particular se metió mucho con el tema político, ¿no? Con el tema de izquierda, etcétera, más que el tema literario así en sí. Galeano era un hombre que en esos años de su vida y de su juventud, cuando escribió este libro, tenía una perspectiva muy americanista, ¿no? Él, de hecho, Galeano desde el Uruguay, y tengo que decirlo, surge todo este concepto de que nos han quitado los Estados Unidos hasta el nombre de americanos. De él yo saco el tema de América. Qué bueno que lo traiga en colación. Una. Y la segunda frase importante en las primeras páginas de este libro es que dice, ellos vinieron con sus Biblias, con su libro, y nos vinieron acá y con su Dios, ¿no? Con su Biblia y con su Dios. Exactamente, qué bueno, qué capacidad de ustedes. En 1942 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y lo vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Él menciona en este libro que vinieron con su Dios y con su Biblia, con su religión, y vinieron acá, y a cambio del oro y de las joyas y de la riqueza de estas tierras, nos dieron su Biblia y nos dieron su Dios, ¿no? Ellos se llevaron el oro. Entonces, Galeano tiene muy clara la película de qué es lo que pasó 500 años, no fue engañado, no tuvo ese involucramiento religioso que han tenido los demás países de esta región, los demás pueblos de esta región, porque Uruguay no es tan religioso, devoto católico, es el país menos devoto católico de todo el continente, una cosa importante. Eso lo tienen en unión con Estados Unidos, que es más anglicano, ¿no? Es religioso, pero Uruguay no es religioso para encontrarnos, para adaptarnos en el marco histórico de donde vivió, donde creció Galeano. La segunda es que el Uruguay es un país donde caló la izquierda de manera muy real, muy práctica. Y por ello la dictadura durante el Plan Cóndor en Uruguay fue muy atroz, muy beligerante, muy mordaz, muy dura. Pero de todas maneras, cuando termina el periodo de la dictadura, en el Uruguay se vive una izquierda real, se vive un socialismo que se transmite en educación, se transmite en medicina, se transmite en nivel de vida, por eso es el nivel en Sudamérica del país más desarrollado, con mejor estándar de vida de toda Sudamérica. Pero pese a esa gran educación, pese a ese gran acervo de cultura, de todas formas los uruguayos salieron hacia el mundo, ¿no? Atraídos porque obviamente en Estados Unidos no se les pide visa, en Europa no se les pide visa. Muchos, como mal dijo Fernández en un discurso que dio en España, ¿no? Tontamente copió el discurso de una frase que existe en el Uruguay, que es cierta, pero no por ego ni por egocentrismo, sino que lastimosamente en el Uruguay, luego de la independencia, luego que Uruguay se proclama, esos territorios se proclaman independientes de España, los mestizos o criollos le jugaron una trampa a los charrúas y los mataron a todos, con mujeres y niños incluidos. Entonces, cuando yo hablo y digo respecto a España, y me atacan o me critican y me dicen, pero tú tienes un apellido español, tú eres blanco, etcétera, etcétera. Yo siempre hablo de nuestro mestizaje y de nuestra cosmovisión como americanos, no como europeos o de descendencia de europeos, porque si tú le hablas a un canadiense o le hablas a un estadounidense, ellos jamás se van a identificar como ingleses, o sea, no tiene sentido, ¿no? Ellos son americanos, ellos no son ingleses, cultural o históricamente tienen raíces británicas tanto como holandesas o alemanas, entonces ellos son un capítulo aparte, lo mismo tendríamos que ser nosotros, no ser puristas respecto a eso, y Galeano es así, ¿no? Vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, exacto, y nos dijeron, cierren los ojos y recen, y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Muchas gracias, qué bestia, grandiosos ustedes. Yo no me sé de memoria, no he releído el libro últimamente, pero sí fue en parte importante sobre mi educación y sobre mi orientación política, ¿no?